Inevitable la referencia a un personaje, porque todo pueblo pequeño tiene un personaje, y bueno, este personaje es el Loco Ibáñez. La laguna roja de una plaza del pueblo contiguo atraía el descenso de las aves, montando un escenario de bonanzas para los comerciantes de plumas. La lluvia hermosa que reverdecía el pasto, que engordaba las vacas, que hacían feliz al carnicero con las cuentas de las ventas futuras. Pero la lluvia no es bonanza para el ermitaño Ibáñez, que camina a los pueblos buscando comida en plantas de aguacate, y en su choza mal puesta se refugia como puede para hablarle a los rayos que golpean el río, mientras su blanca piel tirita de frío. Bajo la ropa, el ermitaño Ibáñez puede estar más solo que nunca, buscándose a sí mismo. El agua que del cielo cae crea una danza de hojas y árboles, de luces y sombras, de certezas y miedos. Resquebrajadas su valentía, sus pasiones divididas. Atrás en el tiempo quedaron sus libros. Ahí está el Loco Ibáñez, huyendo de sí mismo. Gracias.